Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Pueden sentarse. Les pido que me ayuden en oración. Dios Padre Santo, Todopoderoso, tú que eres santo, 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 te pido perdón por todas mis transgresiones, por todos mis pecados. Te doy gracias por el privilegio que me estás dando de hablar de tu palabra hoy, de poderla predicar. Tu palabra ya fue escrita, Señor. Ayúdame a no diluirla ni aumentarle. Y que tu palabra el día de hoy quede en nuestros corazones y en nuestras mentes para que cada uno de nosotros podamos vivir como Cristo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Dos preguntas, hermanos, que vamos a tener durante toda la prédica para que la tengan en mente. ¿Cuál es mi distintivo como cristiano? ¿Y qué es lo que realmente me define como hijo de Dios? ¿Qué es lo que me distingue del resto de las personas? ¿Qué es lo que me va a hacer diferente? Para entender qué nos define realmente como hijos de Dios, debemos de volver al aposento alto en las horas más oscuras, íntimas, previas a la crucifixión. En este contexto, Jesús ya sabía perfectamente que su hora ya estaba cerca y que también estaba cerca de regresar al Padre. En este ambiente estaba cargado. La traición ya operaba en el corazón de Judas por incitación del diablo. En este escenario, ahí en el aposento alto, Jesús decide plasmar la identidad del cristiano. Sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, Jesús hizo algo impensable. Se quitó la túnica. La túnica en ese tiempo no era solo un vestuario más, sino que representaba la identidad, la dignidad, el estatus social y la autoridad de una persona ante las demás. O sea, que al quitarse la túnica, simbolizaba despojarse de la autoridad, del estatus y el poder sobre los demás. El Rey de Reyes eligió voluntariamente quedar desarmado ante sus discípulos. Lavar los pies era una tarea que se le encargaba a los esclavos de menor rango que había en ese tiempo, ahí en esa casa. Jesús lavó los pies, lavó la suciedad de sus discípulos, sabiendo de antemano la fragilidad de sus corazones. Sabía que Judas lo va a entregar, sabía que Pedro lo va a abandonar, sabía que todos los discípulos también lo iban a abandonar. Pero gracias a Dios, su gracia y su servicio no dependieron del mérito de ellos, sino de su amor perfecto. Al terminar, les dice que debéis lavar los pies los unos a los otros. Él en realidad no nos manda a que estemos lavando los pies unos a otros, sino que nos va a dar un ejemplo de cómo debemos comportarnos ante los demás, ante nuestros hermanos. Durante la cena, él sabe claramente quiénes son los elegidos y quién no lo era. El momento cumbre de la atención llega cuando Jesús le entrega el pan mojado a Judas, y en este momento el diablo toma posesión total de él y Judas sale a la noche. Esta es la separación definitiva. Lo abandona a la inmundicia de su propio corazón pecaminoso. Muchos aquí nosotros podemos decir: Dios me ha abandonado porque no me concede tal petición. Pero en realidad el abandono de Dios es cuando nos deja en nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es nuestro distintivo? Justo en ese momento, ya con la mesa limpia de la traición, ya solo estaba rodeado de los suyos, sus discípulos. Jesús revela el distintivo. No es negociable. Él no nos deja una sugerencia, no nos deja, nos deja más bien una orden, un mandato nuevo, que es: ámense uno a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse. Oigan bien esta parte: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es nuestro distintivo? El amor. La capacidad de amar y servir a la manera de Jesús, eso va a ser lo que nos va a definir como su hijo.
Tu distintivo como cristiano no es tu conocimiento teológico, no es tu preparación bíblica que tienes, no son tus talentos, no son cómo tocas la guitarra, cómo cantás, todos los ministerios a los que serví. Tu verdadero distintivo es en un estilo de vida que donde te vas a quitar la túnica del orgullo. Vas a lavar los pies de los demás, reflejando el evangelio que Cristo nos está enseñando ahí en el aposento alto. Como primer punto, nosotros vamos a tener que la cruz de Cristo fue el lugar de su mayor victoria y gloria. Jesús no miró la cruz como un fracaso, sino como el escenario de su victoria. Por eso, con absoluta verdad, la llamó su glorificación. Leamos el versículo 31 y 32. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Aunque el corazón pecaminoso de Judas operaba en libre voluntad con Satanás para destruir a Jesús, todo esto marchaba bajo el control absoluto del Maestro. La salida de Judas del aposento alto marca el inicio de la hora de la partida, el éxodo, aquel camino definitivo ya conversado en Elías y Moisés que se había dado en el monte de la transfiguración. Esto lo podemos encontrar en Lucas 9, 31, 32. La marcha del traidor no supuso el fracaso humano, sino el inicio del plan soberano de Dios. Lejos de ser una derrota, la cruz se convirtió en la máxima expresión de la gloria de Dios. Al decir, ahora el Hijo es glorificado, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Jesús conecta su destino con el reinado eterno que estaba mencionado en Daniel 7:14, donde le dice que su reino será eterno, pero sin embargo en este momento para el Rey de Reyes su trono terrenal sería la cruz, su corona sería de espinas y su victoria sería dar la vida por nosotros, sus ovejas. La cruz glorifica a Cristo porque ahí se satisfizo la santa ira de Dios contra nuestro pecado. Jesús pagó nuestra deuda legal, destruyó el poder del pecado. Y este es el mayor testimonio de amor de Él hacia nosotros. Morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ahí se cumplió el pacto intratrinitario diseñado desde antes de la fundación del mundo. Pero la glorificación no acabó en el Calvario. El Padre respondió a la obediencia de Jesús, resucitándolo y ascendiéndolo, y esto lo hizo de forma inmediata. La obra redentora opera en un círculo perfecto que garantiza nuestra salvación. El Hijo se humilla en la cruz, esto glorifica al Padre, el Padre lo exalta en la resurrección y recibe la gloria eterna. Este diseño teológico transforma en tres áreas clave en nuestro día a día, en nuestras vidas. Nosotros ya debemos descansar de la culpa, de nuestro pecado, de todo lo que hemos cometido. Tu identidad y la seguridad del amor de Dios no depende de cómo te desempeñas diario, sino de la obra perfecta terminada de Jesús. Esto no quiere decir que con esto no vamos a luchar nosotros por nuestros pecados, por no estarlos cometiendo. Mientras el mundo nos va a medir a nosotros por los éxitos que tenemos, los títulos, cuánto hemos crecido espiritualmente, tal vez aquí nos pueden ver que servimos en muchos lugares, pero verdaderamente Dios va a ser glorificado en nuestra obediencia en medio también del dolor. Las crisis de traiciones no son abandono. Tu momento de mayor vulnerabilidad es el escenario donde Dios hace brillar su poder. No se puede comprender la gloria de Cristo si se retiene el perdón y se alimenta el orgullo. Ser iglesia exige que nos quitemos esa túnica de superioridad para amar y servir a los demás tal como Jesús lo hizo en el aposento alto. Iglesia, no podemos pretender adorar al Rey exaltado en su trono de iglesia, de gloria,
si al mismo tiempo nos negamos a imitar al rey humillado que entregó su vida en el trono de la cruz? Nuestro amor mutuo es el reflejo terrenal del circuito perfecto de la gracia divina. Por eso, Cristo nos demuestra su ternura antes de su partida. Leamos el versículo 33. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Este versículo abre con una declaración cargada y profundo de afecto y ternura. La versión de la Reina Valeria nos menciona como hijitos. Cristo ama entrañablemente a sus discípulos. Después de haber compartido la vida con ellos de manera diaria durante aproximadamente 3 años, Él vivió 3 años con sus discípulos. Aquí los conoció perfectamente, cómo eran sus caracteres, personas difíciles, pero aún así Él los amó. Jesús está plenamente consciente de que su muerte y su posterior regreso al Padre están a las puertas. Por eso les comunica que el tiempo físico que le queda a su lado es breve. Él sabía que su muerte estaba cerca. En otros pasajes Él decía que todavía no era la hora, pero ahora sí, Él ya sabe que está cerca. Y Él con su amor nos quiso dejar la mayor enseñanza y darnos el ejemplo antes de su muerte. A primera vista, la palabra de Jesús recuerda lo que había advertido ya antes en Juan 8:21. Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Sin embargo, el trasfondo y el destino de ambas advertencias son completamente diferentes. A los líderes judíos les advirtió que no podrían ir con él porque debido a que no creían y rechazaban al Mesías, van a morir sin perdón en sus pecados. Mientras que a sus discípulos les dicen que no pueden ir porque Él todavía no ha pasado por la cruz, Él todavía no ha pasado por su muerte, Él todavía no ha pagado por nuestros pecados y en ese momento no ha pagado por los pecados de sus discípulos. Por eso les dice que todavía no pueden ir con Él. Por lo tanto, la restricción para su iglesia es estrictamente momentánea. Jesús debe ir solo a la pasión para poderles abrir el camino de manera permanente, igual a nosotros, prometiéndoles que les seguirán después, asegurándoles que mientras regrese, también no van a quedar huérfanos, sino bajo el cuidado y la presencia del Espíritu Santo. Es conmovedor imaginar la escena ahí en el aposento alto. Jesús solo estaba a horas de sufrir el tormento más espantoso y más horrible de lo que es la muerte en la cruz y de cargar el peso de la ira divina de Dios. Sin embargo, en lugar de estar consumido por su propio dolor, su principal preocupación era el desamparo y la tristeza hacia sus discípulos que iban a quedar. Ese mismo amor perfecto, pastoral y protector que Jesús derramó sobre sus discípulos esa noche es el amor exacto que nos tiene a nosotros hoy como iglesia, como personas, como sus hijos. La promesa del aposento alto sigue vigente para su iglesia. Su ausencia física es temporal. El Espíritu Santo nos acompaña y la cruz garantiza que un día nosotros también estaremos siempre en la presencia del Padre. Cristo ama a esta iglesia. Cristo ama a su pueblo elegido. Cada uno de nosotros hemos experimentado ese amor de Cristo. Cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones alegres, situaciones muy difíciles, donde hemos experimentado su amor, sobre todo cuando estamos confiando en su soberanía. Cuando pongamos todas nuestras vidas en sus manos, veremos claro ese amor que Él nos tiene a nosotros. Dios soberanamente nos ha provisto de una iglesia sana, donde oímos todos los domingos su palabra. Hay muchos hermanos a nivel mundial que no tienen una iglesia, no pueden reunirse, no pueden oír su palabra. Dios nos ha provisto de lo necesario en nuestras mesas, en nuestros hogares.
Tal vez a unas personas se les hace más difícil, a otros menos difícil, pero siempre hemos visto el amor en nuestros hogares. Dios nos ha regalado aquí a todos una familia bonita. A mí me ha regalado una familia bonita, donde miro todos los días su amor. También nos ha regalado una familia espiritual, todos nosotros los que estamos aquí reunidos en esta iglesia local. Igual que Cristo exaltó al Padre, nosotros debemos exaltarlo diario con nuestro vivir, reflejando a Cristo en nuestras vidas. Aquí tenemos un ejemplo claro como Cristo ama de manera paternal y afectiva a sus discípulos. Así debemos amar nosotros. Hagámonos una pregunta. ¿Me estoy preocupando por mi hermano en la fe? Un hermano de aquí en la iglesia que está luchando con sus pecados. ¿Me estoy preocupando por los hermanos vecinos que no conocen la palabra de Dios? No busquemos el amor de Dios en los milagros grandes, en aquellos milagros donde alguien se estaba muriendo y lo sanó. No, ahí también está el amor de Dios. Pero nosotros debemos buscarlo en nuestro vivir diario. Eso es el amor. Por eso Cristo nos dejó cómo debemos comportarnos. Cristo nos deja un mandamiento nuevo y esta va a ser la marca visible del cristiano. Leamos el versículo 34 y 35. Así que ahora les dejo un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. A simple vista podríamos preguntarnos, ¿es realmente este un mandamiento nuevo? Si ya en el Antiguo Testamento ya se había hablado que nos amáramos unos a otros. Esto lo podíamos haber visto en Levítico 19:18. Y aquí es donde muchas personas que están buscando contradicciones en la Biblia podrían encontrar, según ellos, una. Y ahí si Jesucristo está diciendo aquí que nos amemos, pero si ya había dicho y que esto es nuevo, pero ya lo habían dicho en el Antiguo Testamento. La clave va a estar en su idioma original, que es el griego. La palabra griega utilizada aquí no es neos, que es nuevo en tiempo, sino kainos, que significa nuevo en calidad, nuevo en naturaleza y frescura y de un nivel superior. No se trata de un mandamiento que apareció de la nada, sino de una verdad antigua que Cristo la hizo completamente transformada y la elevó a un nivel superior. Podríamos decir que en el Antiguo Testamento nos dio la teoría, pero Cristo nos está dando la práctica con su ejemplo. En los momentos previos a este mandato, Jesús dio el ejemplo, la esencia de este amor superior, ahí en el aposento alto. Al lavarle los pies a sus discípulos, Él no lo hizo a ciegas. Imagínense, se los lavó a Judas Iscariote, sabiendo perfectamente que él ya había pactado su traición y lo entregaría al martirio. Se lo lavó a Pedro, consciente de que apenas una hora más tarde él lo iba a negar. Jesús los amó con conocimiento, sabiendo el daño que le harían. Ahora nuestra misión como iglesia y de cada uno de nosotros es hacer visible la vida de Cristo a través de ese mismo amor. Un amor que se extiende más allá de las paredes de la iglesia y que abarque a todas las personas. Amar a quien nos cae bien, a quien me da regalo, a quien me felicita el día de cumpleaños, a quien siempre se acuerda de mí, el que me saluda en las calles alegremente. Eso es fácil, eso es muy fácil. Eso lo puede hacer cualquier persona que no es cristiana, cualquier persona que no es creyente, cualquier persona que no cree en Dios. El distintivo del cristiano radica en la forma que amamos y sobre todo a quién amamos. El llamado de Cristo es amar a las personas que nos han ofendido, al que nos ha hecho daños graves, al que nos ha humillado, al hermano difícil de la congregación, a tu esposo, cuando dejas los zapatos ahí tirados y consideras que no es el lugar donde deben estar, a tu esposa cuando te dice que tenés que hacer cosas en el hogar
y le dices que estás cansado y en ese momento sientes un enojo y no la estás amando como Cristo te amó. Cuando nosotros nos casamos, los que tienen matrimonio, cuando estamos ahí al frente, sí, yo prometo, pero no hemos convivido muchos años entre parejas. Pero cuando va pasando el tiempo, así como Cristo vivió con sus discípulos alrededor de 3 años, cuando ya llevamos 3, 4, 5 años, vamos viendo los pecados de cada uno, el pecado del marido, el pecado de la esposa, y aquí es donde vienen las dificultades, aquí es donde vienen los pleitos, aquí viene donde nuestro corazón no quiere armar a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Aquí es donde está lo difícil. Dios quiere que nosotros como cristianos formemos familias cristianas donde crezca el amor, donde hay amor y podamos formar discípulos, que nuestros hijos sean discípulos que también amen a los demás. Normalmente siempre estos problemas de humillaciones, de dolor, de odio, siempre están en las familias cercanas, en las personas que conocemos. Normalmente no va a ser en alguien que yo no conozco. En tu familia cercana, que toda la vida también te ha hecho sentir menos y siempre te ha ofendido, a tu padre o madre ausente, a tus padres que nunca te guiaron y por eso tal vez pudiste haber caído en lo más profundo del pecado, a tu jefe cuando te hace trabajar de más, pero eso es bueno porque nosotros debemos trabajar como que estamos trabajando a Cristo, a hermanos de la iglesia que nos han ofendido, que nos han lastimado, a nuestros suegros. Cuando hay esos problemas, es ahí donde debemos amar como Cristo nos amó. Humanamente esto es imposible, es difícil. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Por eso, la intensidad y la capacidad de este amor proviene directamente de la presencia del Espíritu Santo, que Él va a morar en nosotros, siendo el amor el primer componente de su fruto en Gálatas 5:22. Y nos podemos hacer una pregunta ahorita: ¿por qué no estoy amando de esa manera? ¿Por qué se me hace difícil amar de esa manera? Porque no hay llenura del Espíritu Santo en nosotros. Entonces aquí es donde nosotros debemos orar todos los días de rodillas y pedir según los propósitos de Dios, según sus estatutos, según sus mandatos, pedir que nuestro corazón sea cambiado y que podamos amar a nuestros hermanos, que podamos amar a las personas que nos están haciendo daño. Este amor es desprendido, desinteresado y se entrega sin reserva porque copia el diseño de la cruz. Es un amor que abarca todo, aunque con matices claros diferentes en la Escritura. Jesús mostró amor por Judas, pero este amor fue una forma general y paciente. Nosotros podemos preguntar: Dios, ¿por qué ama y bendice? Así le podemos decir a personas que no son creyentes. Porque hay una gracia común. Todos nacimos bajo esa gracia común. Todos tenemos el mismo sol, todos tenemos la lluvia, todos tenemos el aire. Dios en esa forma, de forma general, nos ha amado a todos. Pero, por ejemplo, a Pedro lo amó con un amor salvífico y restaurador. Debido a la magnitud de ese sacrificio, la Biblia es tajante. Quien no muestra este amor debe examinar la autenticidad de su fe, pues el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Como bien detalla la Escritura, este amor que en el Espíritu produce características inconfundibles. Entre ellas tenemos que Él es benigno, vistiéndose de gentileza y amabilidad. No tiene envidia, porque se alegra genuinamente por el progreso de nuestros hermanos. No se envanece cerrándole la puerta a la arrogancia personal. No hace nada individuo, manteniendo nuestra conducta decorosa, tanto aquí en la iglesia como allá afuera. No busca lo suyo, siendo completamente desinteresado. No se irrita, evitando las contiendas y divisiones.
no guarda rencor, no lleva una lista, un cuaderno, anotando todas las transgresiones, todos nuestros pecados que hemos hecho todos los días para después sacarlos en un futuro. No se goza en la injusticia, sino que celebra la verdad. Todo lo sufre y todo lo soporta, mostrando una paciencia y perseverancia inquebrantable. La identidad de la iglesia ante el mundo depende primordialmente de la rigidez. No va a depender de la rigidez de su estructura. Nosotros que ahorita queremos construir una iglesia, no va a depender nuestra identidad de cómo construimos las paredes, si pusimos aire acondicionado, cuántas sillas tenemos, cómo se escucha el audio. No va a depender de eso, sino de la realidad del amor mutuo que nosotros reflejemos como iglesia. Por supuesto que la sana doctrina no es negociable. La palabra no puede ser desobedecida y las escrituras deben ser amadas y respetadas. Sin embargo, siempre va a existir un peligro latente. Hay personas que van a defender con su vida sus creencias cristianas, pero son incapaces de amar a su hermano. No es posible que en nuestros trabajos digan, y él es cristiano. No, deben decir, él es cristiano, míralo, cómo se comporta, cómo ama. El mundo no puede leer nuestra teología, el mundo no puede leer todo lo que estoy aprendiendo yo de la Biblia, pero sí puede leer nuestras relaciones, sí puede ver el amor que estamos reflejando nosotros. Jesús le otorgó formalmente al mundo el derecho de juzgarnos, de juzgar también la autenticidad de nuestro cristianismo, basándonos en cómo nos amamos. Por eso Pablo nos dice que somos cartas leídas. La iglesia puede ser impecable en su doctrina, vigorosa en sus prédicas, todos los domingos aquí, en las actividades que realizamos, en los ministerios que estamos formando, pero eso nunca va a convencer a ningún incrédulo, a menos que sea que vean este amor reflejado en acción. En nuestra iglesia hemos visto este amor. Muchas veces hay personas que han caído enfermas y están hospitalizados. Inmediatamente se hace un grupo de WhatsApp, todos nos llamamos y hacemos roles para ir a dejar comida. Recogemos víveres para otras personas que necesitan. Muchas personas a veces les cuesta llevar la comida a su casa, pero aún así traen también aquí los víveres a la iglesia para poder ayudar a otras personas que son más necesitadas. Aquí todos nos conocemos, aquí todos somos hermanos. Sin embargo, el mandamiento nuevo nos exige ir más allá. Nos exige que tengamos una reconciliación activa. No basta con decir en secreto en nuestras mentes, yo ya perdoné a ese hermano en mi corazón, si mantenemos la distancia y la indiferencia. El verdadero distintivo cristiano se evidencia cuando tomamos la iniciativa y buscamos a ese hermano que nos ha humillado, que nos ha ofendido, y le decimos que lo perdonamos, o si nosotros hemos hecho algún daño, también le pedimos perdón. En el matrimonio lo podemos ver en muchas ocasiones. Todos nosotros aquí, los que estamos casados, sabemos que hay momentos que tenemos discusiones, que hay desacuerdos, y podemos quedar a veces días sin hablarnos. También puede ser que nos hablemos, pero cualquier cosita de nuevo vuelve a estallar esa discusión. Y ninguno de los dos es humilde para pedirse perdón. Y esto es un mandato, es una orden, es un mandamiento que debemos obedecer. Es difícil, ¿verdad?, ser obediente. Pero podemos seguir el ejemplo de Cristo, que perdonó a Pedro, por ejemplo, a nosotros, a pesar de nuestros pecados y de nuestro corazón de piedra que no quiere amar. Mientras no demos ese paso práctico, el perdón va a quedar en una teoría cómoda. Como les digo, vayamos, busquemos a ese hermano difícil, a ese hermano que nos ha hecho daño, y demostremos con hechos que la gracia de la cruz opera de verdad en nosotros. Eso y no otro será nuestro verdadero distintivo ante el mundo. No cometamos el error de pensar y decir que ya perdoné a ese hermano y el hermano ni se da cuenta.
nosotros lo hicimos en nuestro corazón, según nosotros, pero Él ni se da cuenta. No cometamos ese error. Somos discípulos de Cristo y por eso debemos amar como Él amó. Ese es nuestro distintivo como cristianos. A pesar de que nos cuesta amar, de cumplir ese mandato, debemos saber que Cristo nos ama de una manera salvífica a pesar de nuestros pecados. Leamos el versículo 36 y 38. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Dios tiene un plan soberano para nosotros, pero nosotros siempre estamos cuestionando ese plan divino. Todos conocemos o hemos oído bien del carácter de Pedro, que él era impulsivo, impetuoso, era apasionado. En ese momento su mente quedó fija en una sola incógnita. Quería saber con urgencia dónde se dirigiría Jesús, impulsado por la angustia de saber que ya no estaría físicamente con ellos. Aunque Jesús ya le había dado la respuesta, que se dirigiría a un lugar donde ellos no podían ir, esto nunca le satisfacía a Pedro. Igual que nosotros, todo está escrito en la Biblia, pero nosotros queremos explicaciones que ya están dadas, pero no estamos conformes con eso. Mientras el Señor acaba de dictar el pilar del mandamiento nuevo, algo que nos rige a nosotros como iglesia, algo que nos rige como cristianos, que es el amor mutuo, la atención de Pedro estaba completamente desviada hacia dónde iba el Señor, no en el mandamiento que Él estaba dando. Igual nuestras miradas pueden estar desviadas a cumplir con otras cosas y no con el mandato del amor. La restricción para los discípulos era absoluta porque no era la hora de ellos, era la hora de Jesús. Solo cuando Cristo cumpliera la misión, los pecados de nosotros, los pecados de Pedro, los de los discípulos quedarían pagados. La ira de Dios sería satisfecha y la salvación de nosotros quedaría garantizada. Solo entonces ellos podrían seguirle, solo entonces nosotros podríamos ir al Padre. Ante la negativa de Pedro, formula una pregunta desde el desespero: Señor, ¿por qué no puedo ir y seguirte ahora? Y de inmediato, sobreestimando su capacidad humana, añade con vehemencia: mi vida pondré por ti. Pedro entendía perfectamente que Jesús se estaba refiriendo a la muerte. Pedro se resistía a dejar que Jesús marchara sobre solo al peligro. Él contaba únicamente con su fuerza de voluntad, su determinación carnal. Sin embargo, la tarea del seguimiento fiel no es un logro humano, requiere del poder del Espíritu Santo. Jesús confronta esta declaración con una pregunta retórica punzante: ¿tú darás la vida por mí? Tú. Miembros de esta iglesia, ¿morirás a tus pasiones, deleite y darías la vida por Cristo? Esto era una invitación que pensara 2 veces las cosas antes de hablar. La promesa de Pedro descansaba en sus emociones y la fuerza del hombre. Esto jamás será suficiente para resistir la presión diabólica y los ataques del poder del mal. Acto seguido y de manera pública ante el resto de los discípulos, ya que la promesa de Pedro también había sido pública, Jesús introduce una advertencia solemne: de cierto te digo. La profecía que dictó fue una precisión quirúrgica. Sus negaciones irían siempre por delante del canto del gallo. Para que podamos entender con exactitud, los judíos dividían el anochecer en varias etapas. El anochecer de 6 a 9 p.m.,
La medianoche de 9 a 12, el canto del gallo iba de las 12 a las 3 a.m. y la mañana pues ya iba de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Jesús le estaba asegurando que antes de que terminara la tercera vigilia, que son las 3 de la mañana, que es cuando el gallo emite su canto para anunciar el nuevo día, Pedro ya lo habría negado las 3 veces. Conforme a los evangelios sinópticos, sería en ese segundo canto, unida a la mirada penetrante de Jesús, que el apóstol sería quebrantado en el arrepentimiento profundo y llorando desconsoladamente. Es crudo pero real. Pedro no daría su vida por Jesús como había prometido, pero la maravillosa noticia, que también es la noticia para nosotros, que es la noticia del evangelio, es que Jesús sí daría la vida por Pedro, que Jesús dio la vida por nosotros. Aquí encontramos la gran paradoja y la buena noticia para la iglesia hoy. Nosotros somos Pedro, somos pecadores. Lo hemos negado una y otras veces con nuestra manera de vivir. Cuando decidimos no amar al prójimo, cuando guardamos rencor y cuando desobedecemos sus mandatos. Cristo lo sabe todo. Su omnisciencia escudriña dónde están nuestros mayores anhelos, a quién tenemos en nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo cuando a nosotros no nos está mirando nadie? ¿Qué miras en tu celular? ¿Qué música escuchas? Tus devocionales, si los haces por compromiso o los haces deleitándote en Dios. Pero aún así nos sostiene con su promesa. Miremos el ejemplo de Pedro. Él lo negó, pero después se quebrantó por haberlo negado. Así debemos arrepentirnos de nuestros pecados nosotros, ¿verdad? Así debemos quebrantarnos cuando no queremos perdonar, cuando no olvidamos y aún sufrimos por el mal que nos han hecho en el pasado. Ese es nuestro pecado también. No es posible que digamos nosotros en 1990, fulano de tal me encontró en la calle y no me saludó y eso me dolió y eso ya pasó muchos años. Yo ya lo perdoné, pero no olvido. No cometamos esos errores si ya conocemos el mandato de Cristo. Nuestra deuda ya fue salvada por Cristo en la cruz. Aun cuando hoy fallamos como Pedro, su gracia nos levanta y nos queda la bendita promesa de que cuando nosotros nos toque partir también, iremos de inmediato a la presencia del Señor. Esta es una de las primeras preguntas que están en el catecismo de la Nueva Ciudad. ¿Cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Ya estamos terminando. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Hermanos, la palabra de Dios nos ha expuesto por completo el día de hoy. No podemos salir de este lugar de la misma manera que entramos. El texto nos obliga a detenernos y a mirar en el espejo de la cruz para hacernos una pregunta. ¿Cómo estamos amando hoy y cómo nos amó Jesús? La gloria de Dios consiste en el conjunto perfecto de todos sus atributos, especialmente cuando estos son irradiados hacia afuera y proyectados sobre su creación. Cristo nos amó con tal magnitud que, aún antes de su muerte horrible, espantosa, se detuvo a enseñarnos con precisión cómo debemos comportarnos, cómo debemos amarnos, cómo debemos humillarnos y cómo servir a nuestros hermanos. Todos conocemos el mandamiento que se nos ha ordenado a cumplir. Todos ya lo hemos oído y si no lo habíamos oído, ya lo escuchamos hoy. Todos miramos el ejemplo de Jesús, cómo decidió ser siervo siendo Dios. Desde el día que fuimos convertidos por su gracia, comenzó en nosotros el proceso de la santificación progresiva.
En este caminar inevitablemente vamos a enfrentar temporadas muy duras, temporadas muy difíciles, donde va a haber momentos de profunda debilidad que nuestra carne deseará no amar y de resistirse a perdonar. Sin embargo, esos desiertos en donde resplandece la promesa del nuevo pacto, Dios dio su palabra en que quitaría nuestro corazón de piedra para darnos un corazón de carne y pondría su Espíritu Santo dentro de nosotros con el fin de capacitarnos para caminar en sus estatutos y guardar sus mandamientos. Siempre nosotros debemos orar y pedir todos los días poder caminar en sus estatutos. Hermanos, seamos sus discípulos y que allá afuera de estas paredes, de este techo, el mundo mire a Cristo en nosotros. Cristo nos ama, Cristo nos sigue amando a pesar de que somos pecadores. Él nos enseñó, se quitó su túnica de Dios y Él no nos enseñó que fuéramos, como les dije antes, a lavar los pies. No, nos enseñó con su ejemplo cómo debemos servir nosotros. Como aplicación la vamos a tener en Juan 15, 10, 11 y Romanos 12, 9. Mantenernos en comunión diaria con Cristo exige una decisión continua. Someter nuestros planes y deseos a lo que Él ya ha determinado para nosotros. Estoy dispuesto a abandonarme por completo para encontrar mi vida en una continua comunión con Dios y con mis hermanos. Gracias. Oremos. Dios Todopoderoso, cambia nuestros corazones, oh Señor. Ilumínanos con tu luz, que pueda comenzar hoy mismo a destruir todo nuestro orgullo que vive en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda haber calado en nuestros corazones y quedar en nuestras mentes para que nosotros podamos reflejar aquí en esta iglesia el amor que tú nos mandas allá afuera, que puedan reconocernos como hijos tuyos, que puedan reconocernos como tus discípulos, Señor. Te pido que por medio del Espíritu Santo tú siempre nos des esa fuerza, esa capacidad para nosotros poder amar a nuestros hermanos. Amén.